Nunca supe en qué segundo exacto mi vida comenzó a quebrarse, pero aún puedo escuchar con absoluta claridad el sonido del viento golpeando las láminas oxidadas del viejo cobertizo donde me refugié aquella madrugada. La tormenta caía con una furia que parecía dirigida contra mí, como si el cielo quisiera borrarme antes de que tomara la decisión más impulsiva y quizá la más equivocada de toda mi existencia. Cruzar la frontera aquella noche. No tenía un plan, no tenía dinero suficiente, no tenía nadie esperándome al otro lado. Solo tenía una sensación hundida y ardiente en el pecho. Esa mezcla brutal de desesperación y valentía imprudente que nace cuando ya no tienes nada que perder. Mientras escuchaba la lluvia rasgar el techo como uñas sobre metal, un pensamiento me atravesó sin pedir permiso. ¿Es ahora o nunca? Y lo peor, o lo mejor, es que sonó verdadero. Si no salía esa noche, si no atravesaba esa línea invisible que dividía países, idiomas y destinos, sabía que me quedaría atrapado para siempre en la misma vida que ya me estaba matando por dentro. ¿Era extraño? El miedo me congelaba los músculos, pero mi pasado empujaba con más fuerza. Y fue ahí, con los pies descalzos sobre el piso húmedo, que entendí algo que nunca antes había querido aceptar. A veces, la única manera de salvarse es precisamente tomando la decisión que parece más equivocada. Respiré hondo, y el olor a tierra mojada se mezcló con ese sabor metálico del pánico. Tenía la ropa pegada al cuerpo, el corazón golpeando como si quisiera escapar antes que yo, y una rabia silenciosa girando dentro del estómago. Una rabia hecha de cansancio, de vergüenza, de años enteros aguantando cosas que me habían dejado vacío. Me acerqué al umbral del cobertizo. A lo lejos, el alambrado se veía apenas como una sombra dentada recortada por los relámpagos. La lluvia caía tan intensa que cada paso se convertía en un pequeño desafío, como si el suelo quisiera arrastrarme de vuelta. Di unos pasos más. La ropa empapada me clavaba frío en la piel. La respiración se quebraba a la mitad. Y aún así, avancé. Cada metro me recordaba todo lo que estaba dejando atrás. El rostro de mi madre, hundido en preocupación. Las discusiones interminables con mi hermano. La sensación de fracaso que me acompañó durante años como una sombra fiel. Todo eso se acumulaba dentro de mí como un peso insoportable. Pero, por primera vez, también funcionaba como un impulso. Cuando llegué a la cerca, el metal estaba helado. Lo toqué con ambas manos y sentí un corrientazo de realidad. Ese era el límite que muchos no se atrevían a cruzar. Y yo estaba ahí, a punto de hacerlo, sin idea de lo que me esperaba adelante. Contuve el aliento. Miré hacia atrás. No había nadie, ni una luz, ni un rastro de vida. Por primera vez en años estaba verdaderamente solo. Y sin embargo, algo dentro de mí murmuró: sigue, tu historia no termina aquí. Me impulsé, trepé como pude, con las manos resbalando por el agua. Al caer del otro lado, mis rodillas chocaron contra la tierra mojada y sentí un dolor agudo. Pero no me detuve. No podía detenerme. Me incorporé, temblando, sin saber si era por frío, miedo o por la certeza absurda de que estaba haciendo algo que cambiaría todo. La tormenta seguía rugiendo alrededor, como si quisiera tragarse el mundo entero. Yo, empapado, aterrado y completamente perdido, apenas podía escuchar mis propios pensamientos. Pero había algo claro en medio del caos. No quería volver. Tal vez no sabía a dónde me dirigía, pero sí sabía de dónde escapaba. Y esa certeza, pequeña, rota, casi ridícula, me mantuvo de pie. Hoy, mirando atrás, pienso que quizá debí detenerme. Quizá debí esperar. Quizá debí haber tenido un plan, un mapa, una oportunidad real.
porque lo que vino después no fue gloria, ni libertad, ni alivio. Fueron humillaciones, miedo, hambre, secretos que creí haber enterrado, y un dolor que nunca imaginé soportar. Pero esa noche, bajo el trueno y el barro, no había espacio para dudas, solo para impulso. Y aunque sentí que estaba cometiendo el peor error de mi vida, algo muy profundo, algo que no supe reconocer hasta mucho tiempo después, me empujó a dar ese paso. Y crucé. Crucé aún sabiendo que estaba eligiendo lo desconocido. Crucé aún creyendo que me condenaba. Crucé porque estaba cansado de sobrevivir sin vivir y, de forma extraña, silenciosa y brutal. Esa decisión equivocada fue la que me salvó. Si esta historia te está tocando, comenta aquí abajo desde dónde la estás viendo y qué hora es. Apenas mis pies tocaron el otro lado de la frontera, la lluvia dejó de ser un ruido lejano y se convirtió en un golpe constante, casi cruel. Cada gota caía como si quisiera empujarme de vuelta, recordándome que todavía estaba a tiempo de arrepentirme. Pero ya no había vuelta atrás, ni física ni emocional. El silencio del otro lado era distinto. No era un silencio natural, era un vacío. Un hueco oscuro donde no había luces, ni voces, ni caminos visibles. Solo un terreno húmedo, resbaloso, y la sensación de haber entrado en un lugar donde nadie me estaba esperando. El primer precio fue la soledad absoluta. Caminé sin dirección, sintiendo el barro tragar mis botas mientras el frío se clavaba en mis huesos. La ropa empapada pesaba cada vez más, y mis manos temblaban. No solo por la tormenta, sino porque aún no entendía lo que había hecho. A cada paso, la oscuridad parecía moverse conmigo, como si fuera un animal silencioso siguiéndome de cerca. Horas después la lluvia comenzó a disminuir, pero el frío se volvió aún más afilado. El hambre apareció como un latido desesperado en mi estómago. No había comido desde la mañana. Y ahora la falta de energía se mezclaba con el miedo, provocando un mareo sutil que amenazaba con derribarme. El segundo precio fue la culpa. Cada sombra en el camino me traía un recuerdo. Mi madre llorando sin entender. Mi hermano gritándome que yo siempre huía. Las promesas que rompí sin dar explicaciones. Mis errores, mis silencios, mis fallas. Todo regresaba como un ejército marchando dentro de mi cabeza. Era como si la frontera no solo separara países, separara versiones de uno mismo. Y yo estaba cruzando hacia la más cruda. Con el cuerpo debilitado, encontré una hendidura entre unas rocas. Me metí ahí casi por instinto, buscando un refugio que no ofrecía calor ni protección, apenas un pequeño alivio del viento. Mis dedos estaban adormecidos, mis labios partidos y mis piernas parecían no querer obedecer. El tercer precio fue el cuerpo. Entendí, recostado sobre la tierra mojada, que sobrevivir no es tan heroico como la gente imagina. No hay música épica, no hay luz esperándote, solo hay dolor. Dolor que te obliga a decidir si sigues o si dejas que la noche te trague. Y yo, con el pecho ardiendo y la respiración entrecortada, tomé una decisión silenciosa, casi invisible. Seguir un poco más, solo un poco, aunque fuera arrastrándome. Me quedé ahí, temblando, esperando que el cielo se calmara. Cuando finalmente la tormenta cedió, el olor a tierra mojada llenó el aire y sentí algo extraño, una calma que no venía de afuera, sino de un rincón muy pequeño dentro de mí. No era fuerza, no era esperanza, era resistencia. Y entendí que huir tiene un precio que no se paga una vez. Se paga en cuotas, con miedo, con frío, con silencio. Y yo apenas había pagado la primera parte. El amanecer me encontró medio recostado contra una roca, con el cuerpo entumecido y la mente hecha un nudo. La tormenta había terminado, pero el frío seguía allí, pegado a mi piel como una segunda capa que no podía quitarme.
Cuando intenté ponerme de pie, mis piernas temblaron, como si estuvieran recordándome que no era tan fuerte como había imaginado. La mochila en mi espalda, liviana, casi vacía, parecía pesar el doble, y entonces lo entendí. No era la mochila lo que pesaba, era la culpa. Culpa por irme sin despedirme. Culpa por dejar cargas a quienes ya tenían suficiente. Culpa por convertirme en la persona que jamás quise ser. Cada paso que daba sobre la tierra húmeda parecía una acusación muda. La luz del amanecer, que en otros tiempos me habría dado alivio, hoy revelaba más sombras dentro de mí que fuera. Sentía que caminaba acompañado por una multitud invisible. Mis recuerdos, mis errores, mis decisiones mal tomadas. Todos avanzaban conmigo, murmurando. A medida que el sol subía, la culpa se hacía más nítida. Recordé una discusión antigua con mi padre. No fueron sus palabras las que me lastimaron, sino la precisión con la que tocaron mis inseguridades. No terminas nada. No sabes mantenerte en pie. Siempre fallas. Yo era joven entonces, pero esas frases se quedaron dentro de mí como semillas oscuras que crecieron en silencio. Y ahora, en medio de aquella tierra desconocida, florecían todas juntas. Intenté sacudir esos pensamientos, pero volvieron con más fuerza. Me obligaron a detenerme. Me senté bajo un árbol seco, con las manos cubriéndome el rostro. Respirar se volvió difícil. Era como si el aire también me juzgara. Me vi a mí mismo desde fuera. Un hombre solo en un país ajeno, sin rumbo, sin energía, sin plan. ¿Qué estaba haciendo? ¿A qué futuro pensaba llegar así? Pero mientras me hundía en esas preguntas, algo inesperado ocurrió. Un pequeño impulso, casi imperceptible, hizo que volviera a ponerme de pie. Mis piernas estaban débiles, mi cabeza seguía confundida, pero aún así avancé un paso, uno solo, inseguro, tembloroso, pero mío. Y en ese movimiento mínimo descubrí algo importante. La culpa pesa, sí, pero no puede detenerte si decides mirar hacia adelante. No tenía respuestas, no tenía claridad, no tenía fuerza real, pero tenía ese paso, y después otro, y otro. El camino seguía siendo incierto, pero ya no estaba completamente perdido. Algo dentro de mí, algo pequeño, roto, pero vivo, había empezado a moverse también. Aquel amanecer no me trajo alivio, pero me trajo un comienzo. Y a veces, en medio de la culpa, eso es lo único que necesita, la posibilidad de intentar de nuevo. Seguí caminando sin rumbo claro, guiado únicamente por la necesidad de no quedarme quieto. El paisaje comenzaba a cambiar. La tierra húmeda se volvía más seca, las piedras más afiladas, los arbustos más retorcidos por el viento. Pero lo que más cambiaba no era el camino, era lo que despertaba dentro de mí. Porque en ese silencio duro del desierto, las voces que había intentado silenciar durante años comenzaron a regresar. No eran imaginaciones, tampoco recuerdos vagos. Eran frases completas, intactas, como si estuvieran esperándome desde siempre. Primero llegó la voz de mi padre. No sirves para nada. Nunca haces las cosas bien. Eres una decepción. Aquellas palabras, pronunciadas hacía tantos años, seguían vivas en mí, más fuertes que el viento que me golpeaba la cara. Quise ignorarlas. Quise caminar más rápido, como si el movimiento pudiera callarlas. Pero no funcionó. Las voces se multiplicaban. La de un amigo que me dio la espalda. La de una pareja que me dijo que yo era imposible de amar. La de un jefe que me hizo sentir reemplazable. Y, más peligrosa que todas, mi propia voz, repitiendo todo lo que yo mismo me había dicho en secreto durante años. No vas a lograrlo. No mereces nada bueno. Siempre arruinas todo. Me detuve. Las piernas, débiles, cedieron y terminé sentado sobre una piedra áspera.
La culpa aún estaba ahí, sí, pero ahora tenía compañía. El juicio, el autoataque, esa parte oscura que todos llevamos dentro y que aparece justo cuando estamos más vulnerables. Me cubrí el rostro con las manos. Quise llorar, quise gritar, quise desaparecer por un momento. El silencio del desierto amplificaba todo. No había ruido externo que pudiera distraerme de lo que se estaba rompiendo dentro de mí. Y entonces, sin quererlo, recordé algo que había tratado de borrar. La primera vez que sentí que no era suficiente. Yo era un niño que solo quería ser visto. Un niño que aprendió demasiado pronto que el cariño tenía condiciones. Comprendí, en esa roca fría, que no estaba huyendo de un país. Estaba huyendo de esa versión rota de mí que creí que debía cargar para siempre. Las voces seguían allí, insistentes, pero algo en mí empezó a resquebrajarse, como si una grieta pequeñísima se abriera en un muro que pensé indestructible. Y dentro de esa grieta apareció una pregunta inesperada, casi peligrosa. ¿Y si esas voces no tienen razón? ¿Y si estoy equivocado sobre mí mismo? Me quedé inmóvil, respirando con dificultad, sintiendo cómo esa pregunta iluminaba un lugar al que nunca antes había atrevido a mirar. Pero antes de que pudiera profundizar en ella, un sonido cortó el silencio. Pasos, lentos y firmes, acercándose por detrás. No eran voces internas, no eran recuerdos, era alguien más. Y lo que estaba a punto de encontrar en ese desierto cambiaría mi camino para siempre. El sonido al principio fue leve, casi imperceptible. Un crujido suave entre las piedras. Mi cuerpo entero se tensó. Después de tanto tiempo solo, cualquier ruido parecía una amenaza. El viento no hacía ese tipo de sonido. Tampoco los animales pequeños. Aquello eran pasos humanos. Me giré lentamente, con el corazón golpeando tan fuerte que sentía su eco en mis oídos. A unos metros una silueta se movía entre la penumbra del amanecer. Primero difusa, luego más clara. Era un hombre. La primera chispa dentro de mí no fue alivio, fue miedo. No sabía si era un viajero, un guía, un residente o alguien capaz de terminar conmigo sin pensarlo dos veces. Mi cuerpo quiso correr, pero mis piernas ya no respondían con la rapidez de antes. Y, aunque hubieran respondido, una parte de mí estaba cansada de huir. El hombre se acercó despacio. Tenía la mirada dura, la piel tostada por el sol y una mochila que parecía pesar tanto como sus historias. Cuando se detuvo frente a mí, me observó con la precisión de alguien que sabe reconocer el límite entre la vida y la muerte. ¿Estás solo?, preguntó con voz ronca. Quise mentir, pero mi propia debilidad me traicionó. Sí, respondí casi sin aire. Él no mostró sorpresa. Sacó una pequeña botella de agua de su mochila y me la extendió. Dudé unos segundos. La desconfianza no se pierde en una noche. Pero la garganta ardía tanto que la necesidad ganó. Bebí despacio, sintiendo cómo el agua recorría mi cuerpo como si lo encendiera de nuevo. Si sigues caminando así, no llegas a ningún lado, dijo. Lo sé, murmuré, sin fuerzas para fingir lo contrario. El hombre señaló el horizonte, en dirección a unas sombras difusas que apenas distinguía. Por allá hay gente que ayuda, pero es lejos, y no todos llegan. Sus palabras cayeron sobre mí como un peso nuevo. No eran una amenaza, eran una verdad, fría, simple, directa. Me observó nuevamente, como evaluando si valía la pena decir algo más. Si vas, vas con fuerza. Si no, regresa antes de que la noche te coma. Y sin esperar respuesta, se alejó. Una sombra alejándose entre otras sombras. Me quedé de pie, con la botella vacía temblando en mis manos. Su advertencia me atravesó. La idea de seguir me daba miedo. La idea de volver me destruía.
Respiré hondo. Busqué dentro de mí alguna señal, cualquier cosa. Y por primera vez desde que había cruzado la frontera, no escuché las voces internas diciéndome que era un cobarde. No escuché el eco de los que alguna vez me hirieron. Solo escuché mi propio corazón, cansado pero terco. Un paso, solo uno, hacia adelante. Lo di, pequeño, incierto, torpe, pero lo di. Y en ese gesto mínimo, algo dentro de mí cambió. No una transformación grandiosa, no un renacer milagroso. Algo más sutil, un hilo de vida. Un recordatorio de que, incluso perdido, yo aún podía moverme. Y a veces, eso es lo que te salva. Un paso más allá del miedo. El paisaje empezó a transformarse a medida que avanzaba. La tierra árida se extendía como una alfombra interminable marcada por huellas viejas. Pasos grandes, pasos pequeños, pasos profundos, como si alguien hubiera caminado allí cargando el peso de toda su historia. Y yo seguía esas marcas sin entender por qué, como si fueran un rastro invisible hacia algo que necesitaba encontrar. El sol comenzaba a subir, implacable. En pocas horas, el frío de la madrugada se convirtió en un calor seco que me golpeaba sin piedad. La boca se me partía, la piel ardía, y cada paso exigía un esfuerzo que ya no sabía de dónde sacar. Pero algo había cambiado desde aquel encuentro con el hombre del desierto. No era fuerza, no era esperanza, era conciencia. Por primera vez desde que escapé, entendí que la frontera que había cruzado no era la más difícil. La verdadera frontera estaba dentro de mí, la que dividía quién fui y quién podía llegar a ser, la que separaba mis miedos más antiguos de la posibilidad real de enfrentarme a ellos. Mientras caminaba bajo el sol, recordé todas las veces que esperé que alguien me rescatara. La vida entera había estado llena de esa fantasía silenciosa, que un día alguien me estiraría la mano y me sacara del lugar en el que me había estancado. Pero en aquel desierto inmenso, sin sombras ni testigos, entendí una verdad tan simple como dolorosa. Nadie iba a venir, nadie iba a salvarme, solo yo podía hacerlo. El calor me obligó a buscar refugio bajo un arbusto seco. Me senté, respirando con dificultad, y cerré los ojos. Por un segundo sentí que el mundo daba vueltas, como si mi cuerpo estuviera a punto de renunciar. Y entonces surgió una pregunta nueva en mi mente, una que me asustó más que cualquier tormenta o silencio. Si logro llegar, ¿quién voy a ser? Porque llegar significaba enfrentarme a mis heridas, a mis promesas rotas, a mis fracasos. Llegar significaba dejar de culpar al mundo, a mi familia, al país que dejé. Llegar significaba aceptar que la responsabilidad de mi vida, toda ella, caía sobre mis hombros. Y ese peso, más que el calor o el cansancio, era lo que realmente me hacía temblar. Abrí los ojos lentamente. El sol seguía ahí. El camino seguía ahí. Yo seguía ahí. Las voces que antes me perseguían ahora sonaban lejanas, como ecos apagándose en un valle. Por primera vez, no me dominaban. Yo era quien las mantenía a distancia. Me puse de pie con esfuerzo. Cada músculo dolía, pero ese dolor tenía algo nuevo: dirección. Comencé a caminar otra vez, más lento, más consciente, pero con una firmeza que no había sentido en años. Y mientras avanzaba, entendí que no estaba cruzando un país. Estaba cruzando a mí mismo. A cada paso, la frontera interna se hacía más pequeña. A cada paso, recuperaba algo que creí perdido. A cada paso, empezaba, sin darme cuenta, mi verdadero renacimiento. El sol comenzaba a descender cuando el terreno se suavizó poco a poco. Las sombras se alargaban a mi alrededor, moviéndose conmigo, como si quisieran acompañarme en ese último tramo. No sabía cuánto había caminado ni cuánto me faltaba. Solo sabía que seguía avanzando, movido por una fuerza silenciosa que no tenía antes.
Fue entonces cuando escuché algo que no había oído en días. Un motor. No un ruido amenazante, sino un zumbido distante, casi esperanzador. Forcé la vista y distinguí una pequeña estructura improvisada, hecha de tablas y lona, junto a una camioneta antigua. Mis pasos se aceleraron sin que yo lo decidiera. La necesidad de un rostro humano, de cualquier señal de vida, tiraba de mí con urgencia. Cuando me acerqué a unos metros, una mujer salió de la cabana. Tenía la piel marcada por el sol y una expresión que mezclaba dureza y cansancio, pero también una chispa de humanidad que no había visto en días. Me observó sin sorpresa, como si ya hubiera visto a demasiados como yo. ¿Estás bien?, preguntó con una voz firme. Intenté responder, pero lo único que salió fue un asentimiento débil. Ella no perdió tiempo. Hizo un gesto con la mano, directo y sin suavidad. Ven, aquí no vas a morir hoy. Sus palabras no eran consuelo, eran una sentencia. Y, curiosamente, eso me hizo confiar. Dentro de la cabana me dio agua, un pedazo de pan duro y una manta ligera. Comí en silencio, dejando que la vida regresara poco a poco a mi cuerpo. La mujer me observaba como quien evalúa daños, física y emocionalmente. Después de un rato, dijo algo que me atravesó. Muchos cruzan la frontera, pero pocos cruzan la que llevan dentro. Sentí un golpe en el pecho. No sé si fue una verdad vieja o una herida nueva, pero no pude evitar bajar la mirada. Ella lo notó. Yo también tuve que cruzar, añadió, mirando hacia afuera, como si la memoria fuera demasiado pesada para decirla completa. Ese momento cambió todo, no por sus palabras, sino porque entendí que no estaba solo en mi ruptura, que otros también habían llegado al límite de sí mismos, que otros también habían nacido de nuevo en medio del desierto. Me quedé en silencio, dejando que esa comprensión se acomodara dentro de mí. La mujer puso una mano firme sobre mi hombro. Descansa. Mañana empiezas de nuevo. No era una invitación, era una dirección, un comienzo. Salí un momento afuera y vi el atardecer cubriendo el desierto con colores que parecían inventados. Naranjas profundos, rosas suaves, sombras danzando sobre la tierra. Por primera vez desde que crucé la frontera, no sentí miedo, sentí pertenencia, sentí posibilidad. Y ahí entendí la verdad más inesperada. No crucé la frontera para escapar de mi vida, la crucé para encontrarla. Esa decisión, la que parecía equivocada, impulsiva y condenatoria, era en realidad la que estaba destinada a cambiarlo todo. Esa noche, ya dentro de la pequeña cabana, me recosté sobre una manta áspera que, aun siendo incómoda, me pareció el lugar más seguro en días. Un candil débil iluminaba apenas las paredes improvisadas, y el silencio que se formó ahí dentro no se parecía en nada al del desierto. No era amenaza, era descanso. Cerré los ojos, y por primera vez desde que crucé la frontera, no tuve miedo de quedarme dormido. La respiración se me fue calmando poco a poco, como si cada exhalación soltara una parte de aquello que había cargado durante años. Voces, culpas, heridas, expectativas ajenas. Y entonces surgió una pregunta que había evitado desde el principio, pero que ahora, por alguna razón, no daba miedo. ¿Y si nunca fue un error? Porque, viéndolo desde ese silencio, todo lo que me había roto en el camino, el frío, la soledad, la culpa, las voces que me perseguían, también había arrancado de mí algo que tenía que morir para que yo pudiera seguir viviendo. Cada dolor había quitado una capa vieja, una mentira que llevaba encima desde hacía demasiado. Yo siempre pensé que la valentía era no tener miedo, pero ahora entendía que el verdadero valor era seguir avanzando incluso cuando el miedo camina a tu lado. Mientras el sueño me vencía, descubrí algo más profundo aún.
No crucé la frontera para huir. Crucé porque había una parte de mí que me estaba llamando desde el otro lado. Una parte que había estado en silencio durante años. Una parte que sabía quién yo podía llegar a ser. Una parte que esperó pacientemente a que yo reuniera el valor de ir a buscarla. Y así, aquella decisión que parecía equivocada, esa que tomé bajo tormenta, sin plan, sin certezas, era en realidad el primer paso hacia algo que no entendí hasta ese momento. Mi propio renacimiento. Al amanecer, la mujer encendió el fuego y el olor a café llenó la cabana. Me levanté con movimientos lentos, pero con una firmeza nueva en el pecho. Ella me miró, como quien ve a alguien que regresó de un lugar muy profundo, y dijo solo: «Hoy es tu primer día». No me dijo nuevo, no me dijo mejor, solo primer. Y entendí. Salí al exterior. El desierto estaba bañado por una luz cálida que ya no me intimidaba. Por primera vez, no sentí que estaba en tierra ajena. Sentí que pertenecía al simple hecho de seguir vivo. Respiré hondo, permitiendo que ese aire áspero llenara mis pulmones como si fuera una promesa. Y ahí, frente al horizonte inmenso, dije algo que jamás había tenido el valor de decir. No fue un error, fui yo, eligiéndome a mí. Porque a veces, la decisión equivocada es solo la forma que tiene el destino de empujarte hacia donde siempre debiste ir. Y ahora te pregunto a ti, que estás leyendo esto, ¿cuántas fronteras internas sigues sin cruzar? ¿Y cuánto más vas a esperar para enfrentarte a ti mismo? Tu camino también te está llamando. Solo necesitas dar el primer paso.